Hallo, Ashton Spoofer. Halsiu, Hagen and Chonsi, Javiers, Meanwhile, ¡Hey! ¡Hey! Fargo, True Detective, The X-File, Dark y sobre todo Stranger Things. Todas estas series son emblemáticas y hasta podrían considerarse de culto. Y si te dijera que estas series no podrían haber surgido si no hubiera existido una obra maestra anterior. Y sí, a principios de 1990 llegó una revolución televisiva que dejó a todo el mundo preguntándose sobre quién mató a Laura Palmer. Cuando las series de detectives solían ser episódicas, sin ninguna continuidad. Cuando los directores de cine todavía veían a las series de televisión como un producto inferior y que trabajar en ellas suponía rebajarse o aceptar el fracaso de su carrera. Hubo un director visionario que vino a romper con ese mito, David Lynch. Y junto al excelente guionista Mark Frost, crearon una revolución televisiva que cambió la percepción y la calidad de este medio para siempre. Podría asegurar, sin exagerar, que Twin Peaks, junto con Los Soprano, son las series más influyentes de los últimos tiempos. Hoy quiero hablarles sobre algo que es realmente especial para mí, Twin Peaks. Esta serie llegó a mi vida de una manera realmente interesante. La descubrí en 2020, cuando estaba en medio de un sueño en el que flotaba, y la voz de un extraño me dijo: Debes ver Twin Peaks. Es algo totalmente fuera de lo común. Había escuchado hablar de esta serie, pero los seres de la Logia Blanca, de alguna manera, me mandaron ese mensaje en mis sueños. Bueno, esa recomendación resultó ser un verdadero giro en mi experiencia en series de televisión. Desde el primer episodio, me quedé enganchado por el misterio, los personajes y el ambiente único de la serie. Desde entonces, Twin Peaks se convirtió en mucho más que una simple serie de televisión. Se convirtió en parte de mi vida. Sinopsis. La historia comienza con el descubrimiento del cuerpo sin vida de la joven Laura Palmer en el tranquilo pueblo de Twin Peaks, en el estado de Washington. El agente especial del FBI, Dale Cooper, es enviado para investigar el misterioso asesinato. A medida en que Cooper profundiza en la investigación, descubre que Twin Peaks está lejos de ser la comunidad idílica que parece a simple vista. El pueblo alberga oscuros secretos y sus habitantes esconden una serie de pecados y peculiaridades. A lo largo de la serie se exploran temas como el bien y el mal, lo sobrenatural, la locura y los aspectos oscuros de la psicología humana. La trama de Twin Peaks es, sin duda, una de las más enigmáticas y cautivadoras que he visto en mi vida. Si bien comienza con el misterio del asesinato de Laura Palmer, esto sucede en un mundo lleno de secretos, magia negra y realidades alternas. Uno de los aspectos que más me intriga es el simbolismo presente en la serie, como la Logia Negra y la Logia Blanca, que representan fuerzas opuestas
que influyen en los personajes y la trama. Pero lo que realmente me atrapa es cómo David Lynch y Mark Frost exploran temas más profundos, como la dualidad del bien y el mal, los oscuros rincones de la mente humana y la influencia del subconsciente en la realidad. Es una serie que te hace pensar y reflexionar, y eso es algo que valoro enormemente en cualquier forma de entretenimiento. En otras palabras, Twin Peaks crea su propia mitología, que es tan vasta como enigmática, a través de 3 temporadas y una película, que van mutando de género y llegando a profundidades que eran impensadas en un inicio. Personajes. Uno de los aspectos que más me atrajo de Twin Peaks fueron sus personajes. Hay una rica galería de personajes, cada uno con sus propias peculiaridades y secretos. Desde la apacible agente especial Dale Cooper hasta la enigmática Audrey Horne. Todos estos personajes aportan algo especial a la serie. Además, su evolución a lo largo de la serie es impresionante. Ver cómo cambian y cómo los eventos influyen en sus vidas es una parte fundamental de lo que hace que Twin Peaks sea tan adictiva. Ni hablar, que ninguno se salva de tener oscuros secretos de los que se avergüenzan, y sus relaciones amorosas compiten con cualquier picarona telenovela latinoamericana. Pero, si tuviera que elegir a uno que realmente me fascina, sería el agente Cooper. Su forma de abordar los misterios, su amor por el café y su enfoque tibetano en la vida realmente me conquistó. Permítanme compartir, sin spoilers obviamente, una de mis escenas favoritas, que ilustra a la perfección por qué esta serie es tan especial para mí. En la primera temporada, hay una escena en la que el agente Cooper lanza una piedra a una botella, y esa simple acción le ayuda a resolver un acertijo importante. Esta escena me encanta, porque muestra el tono único de la serie. Lo mundano y lo surreal se mezclan de una manera que solo Twin Peaks puede lograr. Además, la forma en que se enfocan los detalles, aparentemente triviales, que conducen a descubrimientos importantes, es un recordatorio de que la vida real, a menudo, es un rompecabezas, en el que las piezas más pequeñas pueden tener un gran significado. Ver a un detective tan sofisticado recurrir a métodos tibetanos de tintes irracionales y a la búsqueda de respuestas a través del inconsciente describen a la perfección el método creativo del director para jugar con la metanarrativa. Y a pesar de la confusión inicial, al final, la trama tiene coherencia, siempre y cuando aprendamos a jugar con las reglas de su propio universo. Quiero hacer una mención especial a la escena en la que por fin descubrimos uno de los grandes misterios de la serie. No quiero dar spoilers, pero recordarán esa escena por la maravillosa dirección que convierte a esta serie en verdadero cine de autor. Agent Cooper. Listen to the sounds. Suscríbete. No seas puto. Aspectos técnicos. Hablemos ahora de los aspectos técnicos que hacen que Twin Peaks sea tan única. Detrás de esta serie hay un equipo creativo fenomenal,
liderado por el legendario David Lynch. Lynch es un director visionario, y su estilo distintivo se refleja en cada fotograma de la serie. Su habilidad para crear un ambiente inquietante y surreal es verdaderamente único. La dirección y el estilo visual son, hoy en día, tan icónicos como las cortinas rojas y el piso a rayas. La forma en que utiliza la cinematografía, la música y el sonido para crear un ambiente misterioso y surreal es una inmersión difícil de evitar. No puedo dejar de mencionar la icónica banda sonora de Angelo Badalamenti, que es un elemento crucial para crear esa atmósfera inolvidable. Si alguna vez has escuchado el tema principal de Laura, sabrás a lo que me refiero. Y no puedo dejar pasar la tercera temporada, estrenada 25 años después, donde la música pasa a otro nivel, al tener un artista musical al final de cada capítulo, dando una performance en el bar del pueblo. Convención especial de Nine Inch Nails, tocando en el capítulo 8. Ladies and gentlemen, the Roadhouse is proud to welcome the Nine Inch Nails. Capítulo que es literalmente una obra maestra audiovisual en sí misma. Además, la serie se atrevió a romper con las convenciones de la televisión de cada época, lo que le otorga un estilo único y experimental. Como ya dije, la cinematografía en Twin Peaks es magnífica, desde los paisajes montañosos hasta los oscuros rincones de la Logia Negra. Cada toma es una obra de arte visual. Lynch juega con la luz y la sombra de una manera que agrega una capa de misterio a cada escena. Twin Peaks también es y fue una serie pionera en términos de narrativa y estilo. David Lynch utilizó elementos de surrealismo, humor negro y simbolismo de una manera que no se había visto antes en la televisión. Esta experimentación en la narrativa y el estilo visual dejó una huella imborrable en la forma que se hacen las series de televisión actualmente. Y si eres un detractor de Lynch y su forma de hacer cine, tengo buenas noticias, porque a diferencia del resto de sus obras, gracias a que comparte el guión con Mark Frost, todas las locuras y ocurrencias de Lynch aquí tienen cierta coherencia y significado específico, siempre y cuando estés dispuesto o dispuesta a armar el rompecabezas. Claro. En otras palabras, esto no es surrealismo sin sentido. Simbolismo. Twin Peaks es una serie que va más allá de una trama intrigante. Aborda temas profundos y explora el simbolismo en múltiples niveles. Uno de los temas centrales es la dualidad, que se manifiesta en muchos aspectos de la serie, desde el bien y el mal, representados en la Logia Negra y la Logia Blanca, hasta la dualidad en los propios personajes, como el agente Cooper y el oscuro misterio que busca revelar. El simbolismo es una parte integral de la serie. El búho, por ejemplo, se presenta de manera recurrente y se asocia con lo misterioso y lo sobrenatural. Además, objetos aparentemente mundanos, como la taza de café y las cortinas rojas, tienen un significado más profundo en el contexto de la serie. Estos elementos agregan capas de interpretación y hacen que Twin Peaks sea desafiante de entender
pero divertida de ver. Además de la dualidad y el simbolismo, Twin Peaks aborda temas más amplios, como la oscuridad, que se oculta detrás de la fachada de la vida en un pequeño pueblo, y la influencia del subconsciente en la realidad. Estos temas invitan a los espectadores a reflexionar sobre la condición humana y las complejidades de la existencia. Si te gustaron obras como Ghost in the Shell, Serial Experimental Lane, Neon Genesis Evangelion, Donnie Darko, El Club de la Pelea, Dark, La Escalera de Jacob, 2001 Odisea en el Espacio o El Resplandor, te vas a sentir como en casa, buscando hilar la trama mientras disfrutas de las sorpresas a lo largo de la serie. Orden de visionado. La última gran pregunta es: ¿qué estás esperando para verla? Y antes que te vayas, quiero darte el orden correcto de visionado, que es esencial para entenderla correctamente. La serie se compone de 3 temporadas y una película. Hay algunos libros, pero los dejaremos de lado, porque no son estrictamente necesarios. Se debería empezar por la primera temporada, compuesta por 8 episodios, estrenados en 1990. Luego seguir con la segunda temporada, de 22 episodios, estrenados entre 1990 y 1991. Después, es crucial ver la película Twin Peaks: Firewalk with Me, estrenada en 1992, y de la que recomiendo encarecidamente ver la versión extendida de 3 horas y media, debido a que es toda una experiencia y actúa David Bowie, así que no hay excusa. La película sirve como puente para entender la tercera temporada, de 18 episodios, estrenada en 2017, y que le da un cierre definitivo a la historia. Planeo hacer un video explicando toda la trama de la serie, y que sería una obra titánica de hacer, tal y como hice con mi video de la saga Matrix, que lo pueden ver aquí y en mi canal. Hace poco salió una demo de un videojuego de Twin Peaks, hecho por fans. La estética de PlayStation 1 le da una atmósfera retro que le viene fenomenal a la temática del juego. Es increíble el amor puesto en este proyecto. Les sugiero que lo sigan de cerca y apoyen a los desarrolladores. Ahora, les animo a que compartan sus propias experiencias con Twin Peaks en la sección de comentarios. ¿Cuál es su personaje favorito? ¿Tienen alguna escena memorable que les haya impactado? Ojo, adviertan sobre spoilers antes de comentar. ¿Qué otras series o películas recomendarían a los fanáticos de Twin Peaks? Yo soy Don Luzbel. Si les gustó el video, suscríbanse y compartan, que el algoritmo me está matando últimamente. Y muchas gracias a mi pequeña pero creciente audiencia, que es increíble. Nos vemos la próxima. Chao.